Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a aprender sobre las preguntas que se hacen en el momento de hacer el examen de naturalización para ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿Okay? Estamos usando la presentación del gobierno de los Estados Unidos, como acá puedes ver. ¿Okay? Si tú quieres una copia, tengo un link en la descripción. También lo puedes buscar en la página oficial. ¿Okay? Así que ten por seguro que estás aprendiendo la información como es. ¿Ok? Vamos a empezar aprendiéndolo en español para poder después aprenderlo en inglés. ¿Ok? Son 100 preguntas. Realmente te hacen no más de 10 de esas 100, pero es necesario aprenderse las 100 porque no se sabe cuál te van a preguntar. ¿Ok? Acá tienes unos disclaimers oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Y podemos ver acá la descripción, ¿ok? Estas tarjetas nos van a ayudar a estudiar la historia y sobre el gobierno de los Estados Unidos mientras nos preparamos para el examen de naturalización, ¿ok? También pueden ser utilizadas en las escuelas como instrumento para preparar a los estudiantes para la ciudadanía si eso es el caso, ¿ok? Ahora, como les dije hace poco, son 100 preguntas y respuestas de educación cívica sobre la historia y gobierno de los Estados Unidos. Y el examen es un examen oral durante el cual el oficial de USCIS dará 10 de estas 100 preguntas. El solicitante, tú, debe contestar correctamente 6 de las 10, ¿ok? Son mínimo 6 tienes que ser correctas, ¿ok? Para aprobar la sección de educación cívica y pasar el examen de naturalización. Aunque USCIS reconoce que podría haber otras respuestas correctas a las 100 preguntas sobre esta educación, ¿ok? Es decir, hay más de una respuesta correcta, se recomienda que se estudien las respuestas con las preguntas. Por eso tenemos esta herramienta, ¿ok? Algunos solicitantes, debido a la edad y al tiempo como residente permanente legal, están exentos de tomar el examen de naturalización en inglés. Es decir, si tienes más de 65 años y quieres tomar la prueba de naturalización, puedes hacerlo en tu idioma natal, en este caso español, ¿ok? Si tienes menos de 65 años, tienes que tomarlo en inglés, ¿ok? También subiré videos hablando de esto en inglés, pero vamos a empezar primero con el español, ¿ok? Independientemente de la edad que tengas. Para más información, por supuesto, puedes ir a la página oficial que está acá, ucis.gov/ciudadanía, ¿ok? Ahora empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema. La Constitución. ¿Ok? La ley suprema de los Estados Unidos, la Constitución. The Constitution. ¿Ok? No fue el primer artículo de gobernación de los Estados Unidos, pero es el que quedó. ¿Ok? El oficial. The Constitution. La Constitución. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? ¿Ok? 3 cosas. Establece el gobierno. ¿Ok? También lo define y establece el gobierno. Y también, tercero, protege los derechos básicos de todo ciudadano estadounidense. ¿Ok? Acá puedes ver una vista de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, seguimos con la número 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Ok? El autogobierno quiere decir de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Ok? En su efecto, una democracia. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Ok? Vamos a ver. We the people, ¿ok? Acá se puede ver en la foto. We the people son las palabras más grandes en todo el artículo, ¿ok? Que en español sería nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo, las 3 primeras palabras del preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Seguimos con la número 4. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? An amendment. 2 definiciones. Tenemos un cambio a la Constitución o también una adición a la Constitución. Entonces, cambio o adición a la Constitución. ¿Ok? So, let us continue. Vamos a continuar. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10
enmiendas a la Constitución. ¿Ok? Hay más de 10, pero las primeras 10 tienen un nombre. Como la Constitución tiene su nombre, estas primeras 10 tienen otro nombre. Vamos a ver cuál es. La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Y acá puedes ver en inglés Bill of Rights. Bill of Rights. ¿Ok? Let's go to question number 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Es decir, en the Bill of Rights que acabamos de ver, ¿verdad? Que tiene las primeras 10 enmiendas de la Constitución. La primera nos da 5 derechos, ¿ok? Uno de estos derechos, ¿ok? So, estos son los 5 derechos. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, libertad de prensa y libertad a peticionar al gobierno. Estos son los 5 derechos concedidos por la primera enmienda en the Bill of Rights, ¿okay? La Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Así que puedes dar cualquiera de estos 5, pero estos son los 5, ¿ok? Pregunta número 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Hace poco te dije que las primeras 10 son el Bill of Rights, pero hay más de 10, porque desde el 1700 y pico, ese año que se hizo la Constitución y la Carta de Enmiendas inicial, se han hecho adiciones o cambios, ¿ok? ¿Verdad? Una enmienda, adición o cambio a the Bill of Rights or the Constitution. So, ¿cuántas enmiendas tiene la Constitución actualmente? Y la respuesta sería 27, ¿ok? Esto puede cambiar en cualquier momento si el Congreso decide agregarle más. En ese momento, por supuesto, le haremos update a todas las herramientas de estudio, pero en este momento hay 27, ¿ok? Acá puedes ver un retrato de Elizabeth Cady Stanton, ¿okay? Que está sentada, y Susan B. Anthony, que está parada, que fueron defensoras del derecho al voto de la mujer. Eso fue una de las enmiendas después de las 10 iniciales. Es decir, la mujer no podía votar en los Estados Unidos hasta mucho después. ¿Ok? So let's keep going. Pregunta número 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? The Declaration of Independence. ¿Qué hizo? Como su nombre indica, anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Ok? Originalmente los Estados Unidos no eran los Estados Unidos, sino que eran unas colonias, ¿ok? Que vinieron de Gran Bretaña, de realmente otros países europeos en ese momento, entre el 1600 y 1700. Y en ese momento, las colonias unidas, que ese era el nombre, eran controladas por Gran Bretaña, ¿ok? Les ponían impuestos y muchas otras cosas que iremos aprendiendo, ¿ok? Pero la Declaración de Independencia anunció nuestra independencia de Gran Bretaña, que nos estaba controlando, ¿ok? También declaró nuestra independencia, la anunció y la declaró, ¿ok? Hasta este momento nos controlas y de ahora en adelante somos soberanos, ¿ok? También dijo que los Estados Unidos se independizó, ¿ok? Son 3 maneras de decir lo mismo realmente, ¿ok? Anunció, declaró la partida y la independización de Gran Bretaña, que nos controlaba en ese momento, ¿ok? Acá en la foto puedes ver a Benjamin Franklin, que es este señor que está acá, John Adams y Thomas Jefferson, escribiendo la Declaración de Independencia en el 1776, ¿ok? Por eso se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos. Ese es el Día de la Independencia, porque ese día fue que estos hombres, además de otros en su momento, le enseñaron ya la Declaración de Independencia lista al pueblo de las Colonias Unidas, que pasó a ser los Estados Unidos, ¿ok? 4 de julio 1776. Ahora, la pregunta número 9. ¿Cuáles son 2 derechos de la Declaración de Independencia? ¿Okay? La Declaración de Independencia nos da 3. ¿Ok? 2 de esos 3, vamos a ver cuáles son. Acá tienes los 3. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que en inglés sería life, liberty, and the pursuit of happiness. ¿Ok? Life, la vida, liberty, la libertad, la búsqueda de la felicidad, pursuit of
happiness. ¿Ok? So, si te preguntan 2, das a cualquiera 2. Si te piden 1, dices 1. Si te piden los 3, dirás los 3. Pregunta número 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Ok? No pienses mucho. Este no es, no te está tratando de engañar ni nada por el estilo. Libertad de religión implica que puedes practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Ok? En estos tiempos, la religión era, vamos a decir, forzada al pueblo del gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno estaba con iglesia o con algún tipo de establecimiento religioso y todo el mundo tenía que practicar lo mismo. Pero en los Estados Unidos se hizo uno de los derechos, ¿verdad? Que acabamos de ver en la Carta de Derechos, the Bill of Rights, que hay libertad de religión, ¿verdad? Uno de los 5 derechos de la primera enmienda. Así que, pregunta número 11, ¿cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Okay? Cabe destacar sistema económico, ya sabemos que es una democracia, pero ese sería el sistema gubernamental del gobierno. ¿Okay? So, el sistema económico sería el capitalismo, ¿okay? Economía capitalista o economía de mercado. All right? Free market, capitalist. ¿Okay? So, pregunta número 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Estado de Derecho, ¿ok? Ley y orden. ¿Qué consiste? Todos deben obedecer la ley, ¿ok? Sin excepción alguna. Los líderes deben obedecer la ley, es decir, los líderes, los políticos, no están encima de la ley, ¿ok? Elegidos o no. También el gobierno debe obedecer la ley. So, personas, líderes, gobierno, todo el mundo tiene que obedecer la ley. Y también, como acabo de decir, que nadie está encima de la ley, ¿ok? Nadie. Acá puedes ver una escultura en la entrada del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, D.C., ¿ok? La capital de los Estados Unidos. Seguimos con la pregunta número 13. Nombra una rama o parte del gobierno, ¿ok? El gobierno de los Estados Unidos tiene 3 ramas, o en su efecto, partes, ¿ok? 3. Así que para nombrar una, Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, el Poder Judicial, ¿ok? Yo dije que habían 3 partes, aquí no hay 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las 3 ramas son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Esas son las 3 ramas que están aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué consiste de cada una de estas ramas? La rama legislativa es el Congreso, ¿ok? Que es la Cámara de Representantes y el Senado, ¿ok? En el Senado hay 100 personas, 2 para cada estado, 50 estados por 2, 100 personas en el Senado. Y en la Cámara de Representantes, o la Casa de Representantes, como quieras traducirlo, ahí los representantes son por población, ¿ok? Entonces no hay 100, porque por supuesto, solo por decir así random, en California, Texas, son uno de los estados con más población, entonces en su defecto tienen más representantes en la Cámara de Representantes, no en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes y el Senado hacen el Congreso, ¿ok? Si no me equivoco, 100 en el Senado, 435 en la Cámara de Representantes, que hace 535 personas en el Congreso, ¿ok? Elegidos por las personas en ese estado, ¿ok? Elegidas, no escogidas. Ahora, la rama ejecutiva tiene el presidente, pero no solo el presidente, ¿ok? El presidente, el vicepresidente, o ¿verdad? Hombre, mujer, no importa. También el gabinete del presidente, ¿ok? Que tenemos la secretaria de Agricultura, de Comercio, de Relaciones Internacionales, ¿ok? El gabinete tiene varias personas. Si no me equivoco, son 12, pero eso puede estar equivocado. Ahora, la tercera rama sería la judicial, que tiene la Corte Suprema, ¿ok? Entonces esas 3 ramas son la de los Estados Unidos. Ninguna de estas 3 ramas tiene más poder que la otra, ¿ok? Es decir, una rama quiere hacer algo, la otra también quiere hacerlo, pero si la tercera dice que no, no se hace,
¿ok? Si las tres quieren, si las tres dicen que sí, sí se puede. Si una quiere y las otras dos no, por supuesto, por mayoría no se hace, ¿ok? Pero las tres tienen que estar de acuerdo para que algo pase, para que algo pase a ser ley, ¿ok? Súper importante. Eso se hizo en el inicio de los Estados Unidos para que en ningún momento una de las ramas se agarre mucho poder y como que, entre comillas, se coma a las otras, ¿ok? Hablaremos mucho más de esto a lo largo de estos videos, pero como pueden ver, me apasiona bastante y hay mucha información, entonces quiero darles como que la imagen completa, ¿ok? Para evitar confusión. Así que seguimos con la pregunta 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Acabamos de hablar de esto, ¿ok? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos, que en inglés sería checks and balances. Checks and balances. Que la traducción mejor a esta no me gusta honestamente. Check es como un chequeo, ¿ok? Y contrapesos, chequeos y equilibrios. Esa sería una mejor traducción, ¿ok? Checks and balances. También separación de poderes, ¿ok? Las tres no hacen lo mismo, ¿ok? Eso no sería muy eficiente, ¿verdad? Entonces cada una tiene sus responsabilidades. Ninguna tiene más poder que la otra, hablando de las ramas. Pero como te dije, si dos quieren algo y la otra no, no se hace, ¿ok? So, importante tener eso en cuenta. Pregunta número 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Te lo acabo de decir, ¿verdad? La rama ejecutiva, el presidente, ¿ok? Acá puedes ver la Casa Blanca en Washington, D.C., o sea, donde vive el presidente, donde trabaja el presidente, donde trabajan todas las personas en la rama ejecutiva, ¿ok? Esto es la parte de atrás de la Casa Blanca, por si acaso. Ahora, ¿quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? ¿El Congreso? ¿El Senado y la Cámara? ¿Ves? La Cámara de Representantes, ¿ok? Y el Senado hacen el Congreso. Entonces acá te aceptan la respuesta el Congreso, también el Senado y la Cámara de Representantes, o también la legislatura nacional o de los Estados Unidos, ¿ok? Cualquiera de estas respuestas es correcta. También podrías decir la rama legislativa, ¿verdad? Porque la rama legislativa es el Congreso, es el Senado, es la Cámara, ¿verdad? So, el Congreso hace las leyes federales, ¿ok? Para todos los Estados Unidos. Hay leyes también estatales que deciden los estados, ¿ok? Los estados tienen derechos concedidos por el gobierno federal, ¿ok? Hablaremos más de eso, ¿ok? Pregunta número 17. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Ya te lo dije varias veces, ¿verdad? Ya te las sabes. Las dos partes del Congreso son el Senado y la Cámara de Representantes. Este es el edificio en Washington, D.C., donde se reúne el Senado y la Cámara de Representantes, ¿ok? Los 100 del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes, ¿ok? Donde hacen las leyes. Ahora, ¿cuántos senadores hay en los Estados Unidos? Ya te lo dije varias veces. Hay 100, ¿ok? Elegidos por sus propios estados. Cada estado tiene 2. Los senadores que forman el 109 Congreso de Estados Unidos. Este es ya viejo, de hace unos años, si no me equivoco. Ahorita tenemos otro, ¿ok? Un poquito más diverso, gracias a Dios. Pregunta número 19. ¿Cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿Ok? De un senador, no presidente. No te confundas. Son 6 años, ¿ok? El presidente lo eligen por 4 y puede hacer un segundo término, ¿verdad? Para que sea un total de 8 años, pero hasta ahí, no puede hacer más de 8 años, ¿ok? En la historia hubo una excepción a esa regla, que fue cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo estaba vuelto loco, pero completamente en contra de la ley que un presidente sirva más de 8 años. Ahora, un representante del Congreso, sea del Senado, sea de la Cámara de Representantes, su término son 6 años, pero estos sí pueden servir de forma ilimitada. ¿Okay? Hay personas que están bien con esto, yo personalmente no, porque tú, por ejemplo, te pueden elegir a los 20 años y te quedas hasta los 90 años. Y bueno, es debatible, ¿verdad? No vamos a hablar de política.
Pregunta número 20 y la última pregunta de este video, ¿ok? No te quiero hacer un video de 4 horas con las 100 preguntas, así que vamos a ir por partes. Esta es la parte 1 de 5. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Acá necesito que tú uses Google y busques a los 2 senadores actuales del estado donde tú vives, ¿ok? Yo vivo en Florida, entonces si yo te doy la respuesta, quizás tú vives en Alaska, en Hawái, en Virginia, y no tenemos los mismos senadores, porque los senadores son por estado. Entonces necesito que hagas un poquito de research y busques cuáles son los tuyos, ¿ok? ¿Ves? Acá podemos ver las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia, D.C., y los territorios de los Estados Unidos, por ejemplo, Puerto Rico, Guam, etc., deberán contestar que D.C. o el territorio no cuenta con senadores. Entonces, si vives en Puerto Rico, si vives en Washington, D.C., si vives en Guam o cualquier otro territorio de los Estados Unidos, que no sea los 50 estados, no tienes representante en Congreso. ¿Ok? Lastimosamente. Así que nada, esa fue la última pregunta para este video. Espero que te haya ayudado muchísimo. Vamos a seguir con el segundo video, así que déjame un thumbs up si te gustó, si aprendiste. Y nada, seguiremos aprendiendo.